Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos con nuestra oración. Lo hacemos en este caso, en esta primera meditación de la tarde, meditando el capítulo 2 de San Lucas, números 51 y 52, versículos, brevísimo, que recordarás bien que es ese momento al final ya de la vida oculta del Señor, lo que tenemos narrado de la vida oculta del Señor, de la vida de infancia, cuando el Señor, después de aquel suceso a los 12 años de edad, pues vuelve a su casa después de él, que ha sido encontrado por sus padres en el templo. Y dice concretamente San Lucas: bajó con ellos, vino a Nazaret y les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Bueno, quería en este texto, con la idea clara que estábamos hablando, que ya salió también antes, de aprender a ser hijos, de aprender a ser buenos hijos de Dios, es decir, hablar de algunas consideraciones que salen a raíz de este texto, de este brevísimo texto, ¿no? Que, como te digo, cierra el capítulo de la vida oculta del Señor, más o menos. Dice de esos el resumen de los años de vida oculta de Cristo, es brevísimo, es un párrafo, que lo centra en una palabra. Nuestro Señor crecía. Una de las consecuencias evidentes, ¿no?, es de perogrullo, pues de la realidad de haber asumido la naturaleza humana. Naturaleza que está totalmente marcada por la ley del crecimiento, evidentemente. El hombre nace para crecer. Toda nuestra vida está marcada por ese crecimiento, necesidad de crecer, en lo físico, es decir, pero también en lo interior, en lo espiritual, por así decirlo, ¿no? El hombre nace para crecer, aunque en lo físico la ley del crecimiento se asemeja como, es decir, una parábola invertida, es decir, Señor, el hombre crece, pero en un momento dado deja de crecer y empieza la decrepitud. Deja de crecer y empieza, digamos, como a decrecer, entre comillas. Sin embargo, en lo espiritual es distinto, porque estamos llamados a crecer hasta el final. Y lo que el Señor hace fundamentalmente durante esos 30 años de vida oculta es crecer. Un crecimiento necesario respecto a la misión que que Dios le había encomendado que tenía que cumplir. Un crecimiento necesario. Desde la perspectiva que estamos hablando, que te decía hace un momento, de la filiación divina, de nuestra condición de hijos de Dios, afrontamos también este tema, en el sentido de que también nosotros estamos llamados a crecer.
que también nosotros tenemos la necesidad de ir avanzando, creciendo, sabiendo que podemos crecer bien o podemos crecer mal. Podemos crecer bien o mal. Dice San Pablo, ¿te acuerdas de los Gálatas? Les dice San Pablo: vuelvo a sentir por vosotros dolores de parto, hasta sentir a Cristo formado en ellos. Y les dice en un momento dado: habíais empezado bien y ahora volvéis a la carne, porque el camino, te añado, del crecimiento se puede torcer. Y así es. Por eso es importante que nosotros en nuestra vida interior, en ese crecimiento, le pidamos al Señor que nos ayude a crecer bien, es decir, a crecer con la conciencia clara de que soy hijo tuyo, Señor. Ayúdame a crecer, es decir, bien, a crecer bien, es decir, a crecer en conciencia de ser hijo tuyo. Todos mis actos, todo mi crecimiento, todo eso que yo voy enriqueciéndome interiormente, lo tengo que hacer como hijo de Dios. Toda la formación que yo voy recibiendo o todo lo que aumenta, crece en mi vida interior a través de la vida de oración o de la vida o mi formación como sacerdote, tengo que enfocarlo desde ser hijo de Dios. Un crecimiento filial, a imagen de Cristo, que crecía en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres, que crecía en gracia, en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. Por eso, Señor, yo te pido ahora crecer especialmente ante ti. Fíjate cómo lo explica, ¿no? Lo dice muy bien, es decir, que decía que crecía en sabiduría y en gracia ante Dios, que es lo más importante, y luego ante los hombres, evidentemente, pero ante Dios. Nosotros crecemos ante Dios. Es decir, como imagen de Cristo, siendo buenos hijos, como imagen de Cristo. Mi crecimiento tiene que ser recto, bueno, no malo. Bueno, después entra aquí, evidentemente, el tema de rectificar, etcétera, etcétera. Saldrá después, espero. No nos da tiempo. Pero tengo que tener la conciencia clara, cogiendo el texto que estamos meditando, que mi crecimiento tiene que ser así. Mi idea, mi ilusión, es crecer así. En mi vida, y puedo tener ya muchos años, los que tengas, da igual, pero puedo tener muchos años, como decirte, de formación, de sacerdocio, de fe, de vida cristiana, pero siempre estamos creciendo en lo espiritual. Y tengo que aprender a crecer bien. Fíjate, Jesús crece. El Evangelio presenta aquí, no quiero olvidarme de que también este pequeño texto aparece la Virgen, porque saldrá después. Guardaba todas estas cosas en su corazón, etc. Pero el Evangelio presenta el modo de crecer en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres de Jesús y de María. El secreto del buen crecimiento del Hijo de Dios y el secreto del buen crecimiento de nuestra Madre. Claro, aquí lo pensamos desde este punto de vista porque concluiremos de todo esto también lo que significa, un poquito de costo, lo que significa también el crecimiento en nuestra vida. El crecimiento en nuestra vida. Es decir, lo que yo voy aprendiendo y voy mejorando. Y lo veo desde ese punto de vista. Cómo crece el Señor, cómo crece nuestra Madre Santa María. Creo que esto da mucha luz. ¿Cómo crece el Señor? ¿Cuál es la clave de ese crecimiento? ¿Cuál es la clave de lo que el Señor va en sus años? Y siempre, pero en sus años muy especialmente. Quizás la clave, pensándolo un poco, es el estaba sujeto.
la obediencia. ¿Te acuerdas el salmo que la carta a Hebreos lo retoma? He aquí que vengo para cumplir tu voluntad. O San Pablo dice en Filipenses, obediens usque ad mortem. Por tanto, la obediencia aparece como el camino más certero para agradar al Padre. Es como la expresión concreta de su condición filial. El Hijo de Dios obedece. Y en esa obediencia le lleva al crecimiento. La obediencia es el camino certero para agradar al Padre, expresión concreta de la filiación. ¿Qué significa ser hijo? Obedecer. Obedecer al Padre. Un hijo aprende a obedecer, ¿verdad? Un hijo crece y se forma y se va educando por la obediencia, aunque esto hoy se pueda no entender o se pueda no compartir. Pero un hijo aprende a ser hijo y aprende a crecer y a ser buen hijo obedeciendo. En la medida en que es obediencia, al Padre, la obediencia no se convierte en una cortapisa a nuestro deseo de crecer. Eso, es decir, entender que la obediencia se convierte en una especie como de cortapisa, una especie como de dificultad o de como si fuera, pues no sé, algo que me limita para crecer, lo piensa pues un adolescente. El adolescente que en su estupidez de adolescente, que gracias a Dios se pasa, pero un adolescente que lo que piensa es que siempre estoy obedeciendo, todo me toca a mí, no me dejáis hacer lo que yo quiero. Estas frases que hemos oído 1000 veces y que nos ha pasado a nosotros hace muchos años seguramente. Es decir, quiero vivir mi vida y por tanto, pues hacer lo que yo quiero, etcétera, etcétera, y olvidarme de la casa del Padre, el hijo pródigo, quiere hacer su vida, quiere vivir y por tanto deja de obedecer, se va. Pensando que es la manera de enriquecerse, pensando que es la manera de desarrollar su vida. No, es que la obediencia al Padre, la obediencia se convierte en el camino para asegurar el crecimiento. Por supuesto. Claro, el pecado original sitúa a nuestro corazón en una especie como de continua, permanente adolescencia, al menos como tentación. La obediencia a veces se ha entendido como contrapuesta a la libertad, y no es cierto. Siempre lo cuento y me hace mucha gracia porque hace 2 días también, no sé en dónde lo contaba, ¿no? Pero me hizo gracia de un niño de 5 años que le contaba, hablábamos de la libertad, una plática con niños pequeñitos, niños y niñas. Y era una explicación a nivel de un niño de esa edad, que te puedes imaginar, de la parábola de la oveja perdida. Y en concreto por un guiñol que igual lo conocéis, que es un grupo que se llama Balibán, que tienen unas cosas muy bien hechas, ¿no?, de parábolas. Y ahí aparece la oveja perdida, que en el fondo es una oveja desobediente, que se va del pastor porque dice que está aburrida de lo que el pastor le propone. Y se deja tentar por el lobo, que lo lleva a otros sitios. Y hay un momento dado en que hay un diálogo entre la oveja y el lobo. Diálogo a nivel de un niño, vamos. Y el lobo le dice que se vaya porque hay mejores pastos, porque el pastor es muy aburrido y porque tiene que ser libre, le dice. Y entonces la oveja le pregunta, ¿y qué es ser libre?
Y el lobo le dice ser libre, evidentemente le dice expresar la libertad de lo que la oveja podía entender, es hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras y donde quieras, hacer tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Total, que la engaña y está a punto después de comérsela hasta que llega el pastor y la salva. Pues un poquito este esquema de cómo lo presenta el guión de esta. Pero después, cuando terminó la parábola, fui preguntando a los niños qué habían aprendido. Claro, te puedes imaginar que te dice un niño de 5 años. Pero bueno, algo piensan, ¿no? Parece que ya tienen alma, ¿no? Y algo piensan, ¿no? Y bueno, pero evidentemente dijeron lo que un niño puede decir. Pues hacer lo que quiero, llegar a casa, vivir tal, no sé qué, tomar todo lo que me da gana, no comer la comida que no me gusta, bueno, etcétera. Hasta que al final se levantó un niño y me dijo: don Javier, la obediencia, nieto, me dijo, ser libre, lo dijo a su manera, yo no lo voy a expresar, es hacer lo que mis papás me dicen porque yo quiero. Y dije, caray, has dado en el clavo de la obediencia. Hacer lo que mis padres me dicen porque yo quiero. Me lo dijo de otra manera, pero me dijo esto expresamente, fundamentalmente. Por eso no está contrapuesta la libertad y la obediencia, ¿no? El crecimiento en la libertad es el crecimiento en la obediencia. No está contrapuesto. Hago lo que Dios quiere porque yo quiero. Libremente. Libremente. Me hace crecer. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender que la obediencia está muy bien, que es el camino del crecimiento propio de los hijos. Te agradecemos, Señor, que desde pequeños hayas querido formar nuestra conciencia en los mandamientos de la ley de Dios. Obediencia. Que esos mandamientos, Señor, me han ayudado, me han permitido, mejor dicho, a crecer bien, a crecer como hijos, porque son indicadores luminosos que me han ayudado a no perder la senda. Como por tu misericordia hemos crecido y formamos parte de este pueblo de la nueva alianza, no entendemos ni vivimos nuestra obediencia a la ley de Dios como algo esclavizante, sino como quien sabe que esa ley está impresa en el corazón por el Espíritu Santo. Es decir, porque nos da la gana, quiero ser hijo tuyo y por eso quiero cumplir los mandamientos sin dejarme ninguno, porque quiero, porque, perdonadle el término, porque me da la gana, sabiendo que así crezco. Gracias, Señor, porque me has dado esos indicadores, que no me limitan, sino que me ayudan a recordar lo importante y a crecer. Obediencia, por tanto, a la ley de Dios. Obediencia al camino que Dios me marca para vivir. ¿Cuántas veces tendremos nosotros que agradecer también que nuestro sacerdocio, por lo que hemos ido aprendiendo también por la obediencia? ¿Cuántas personas a lo largo de tu vida, desde que empezaste este camino del sacerdocio y antes, en el seminario, y antes incluso si quieres, te han ido aconsejando, indicando, en la dirección espiritual, en el sacramento de la confesión, a través de la formación humana e intelectual también? ¿Cuántas veces todo eso ha sido verdades que te han ido inculcando, que tú has ido aceptando, que has ido y que te han ido creciendo? ¿Cuántas gracias tenemos que dar también a las personas que nos han dado esa formación, nos han hecho mejores formadores, directores espirituales, párrocos, amigos, etcétera, etcétera, etcétera? El magisterio de la Iglesia, evidentemente. Agradecer tantas cosas que hemos aprendido para ser buenos sacerdotes.
Porque sería una pena pretender ser un sacerdote de un modo distinto como la Iglesia lo enseña. Sería como una especie de ataque a destiempo o a deshora de los adolescentes pretender vivir un sacerdocio de otra manera distinta, a mi manera. No. Creceré en el sacerdocio en la medida que vivo así como buen sacerdote, con el modelo que he aprendido en la Iglesia, que me han enseñado tantos buenos sacerdotes, que me han formado, que me han dirigido, que me han ayudado, tantos, y si tú te pararás ahora a pensarlo, y tú también lo has podido hacer con otros, haciendo el elenco de las personas que te han ayudado durante los años de vida, sacarás muchos donde tú has ido, que te han ayudado a crecer, que te han ayudado a conocerte, y por tanto a saber por dónde tenías que ir, qué camino seguir. Eso es una maravilla. Y además resulta que el Señor también te pide que tú lo hagas con muchas más personas. Y eso es una parte muy importante de nuestro sacerdocio. Dirigir almas. Dirigir en el sentido bueno de la palabra, no dirigir un dirigismo malentendido, sino dirigir también aconsejando. Enseñar a las almas este camino de obediencia de buen hijo. Y al mismo tiempo con un respeto absoluto a la libertad de las conciencias, porque eso es fundamental para que una persona crezca. Pero es que a mí también, en ese camino que he seguido durante años, y para muchos de vosotros también especificado en la vocación al Opus Dei, pues ese camino también me ha servido para ir conociendo más mi sacerdocio, amándolo más. Que además es un punto interesante sigo ahora con lo que estábamos hablando, porque me parece que es un punto muy interesante también de cara a nuestro apostolado o nuestro deseo de buscar almas para el sacerdocio. El que a ti te vean como eso, como un sacerdote ejemplar. No ejemplar porque tengamos que ser ejemplares para que nos vean, no, sino porque en ese camino de formación, porque ese camino tuyo de crecimiento, se nota. Y cuando te ven a ti enamorado de tu sacerdocio, feliz, aunque tengas 1000 años, perdonad la expresión, pero feliz de tu sacerdocio, las personas que tú tratas, contentísimo con lo que haces, aunque sea a veces un poco rollo, aunque a veces estés cansado, eso es atractivo. Eso suscita vocaciones, suscita el deseo de seguir algo que es atractivo. Claro que sí. Es una pena hacerlo de otra manera, ¿no? Bueno, ¿y cómo crece María? Esto que estábamos hablando. Que dice que crece conservando y meditando en su corazón todo lo que se refería a su Hijo. Dichoso el que medita tu ley día y noche. Nosotros también meditamos ahora también el día, la ley de Dios. Se podría decir que el crecimiento de María y de sus hijos tiene que ver con la repetición, la vuelta, una y otra vez a esa misma realidad, meditando. ¿Cómo crece María? Conserva, medita en su corazón todo lo de su Hijo. Que en el fondo es el verbo. Decía San Juan de Arguz, ¿te acuerdas? Decía San Juan de Arguz, una vez que Dios profirió su verbo, no tenía más que decir. Eso es lo que nos ha enseñado, su verbo. De ahí que como una consecuencia muy práctica, es decir, ¿cuál es dónde aprendemos todo? El Evangelio. ¿Cuál tiene que ser nuestro libro de cabecera, donde acudamos constantemente, meditando la palabra de Dios? El Evangelio. Y ahí el respeto a la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios,
el a través de la palabra de Dios, pues ir creciendo, porque está todo. Profirió su verbo y no tenía más que decir. Señor, te pido que para crecer me ayudes a recuperar el gusto por la obediencia y recuperar el gusto por la meditación de la vida de tu Hijo. Porque siempre es camino de crecimiento espiritual, siempre. Es descubrir, decía San José María en uno de sus textos, nuevos mediterráneos que ponen de manifiesto una experiencia profundamente cristiana. Volver una y otra vez y descubrir esos nuevos mediterráneos, un mundo desconocido, ¿no? Yo recuerdo cuando yo pequeñito vivía en Albacete, era donde nací, y nos vivimos a vivir, ya tenía 8 años, mis hermanos más, menos, somos muchos, a Valencia. Nos vivimos a vivir hace ya muchos años. Y teníamos una chica de servicio en casa que nunca había visto el mar. Y claro, uno de los primeros días con mis padres fuimos a la playa, ¿no? Y vino esta chica. Y yo me quedó en la cara, en la retina, la cara de asombro de aquella buena chica. Ya una mujer, no sé si se vivirá, viendo el mar. Descubrió un nuevo Mediterráneo, o el Mediterráneo, más que un nuevo Mediterráneo. Y se quedó asombrada. Bueno, pues esto trasladado a la vida interior, ¿ya me entiendes? Pues también pasa algo parecido. Es decir, nosotros al releer el Evangelio, al vivir la palabra de Dios, descubrimos. Porque, como te he dicho, el verbo profirió su verbo y no tenía más que decir. María descubre, ponderando su corazón, medita la Escritura. Pero aquí, y acabo con esto, podemos hablar de una especie de como de paradoja. Es decir, ¿cómo crecemos? Podríamos decir, perdonad la frase, no crecer para crecer. Es decir, ¿a qué me refiero? Ser pequeño, infancia espiritual, hijos de Dios, niños, para no parar de crecer. Fíjate, Teresita de Jesús. El camino de infancia espiritual que le lleva a la confianza en Dios. ¿Y quién ha crecido? Santas, doctora de la Iglesia. Fíjate el crecimiento. Pero lo hace desde el punto de vista de esa infancia espiritual que le lleva a la confianza en Dios. Significa, podríamos decir entonces, que no crecer para crecer, pues es que yo no renuncie nunca a mi actitud fundamental de abandono confiado en las manos de Dios. Fundamental. Abandono confiado en tus manos, Señor. Esto. Y de ahí que en esa confianza, una consecuencia, perdonad que vaya rápido para no alargarme, pero creo que es fundamental, una confianza, una consecuencia inmediatamente, es que como ese crecimiento sustenta la libertad interior y se requiere para obedecer, me hace de ir de acá para allá siempre contento, porque nunca pierdo la confianza en Dios. Nunca pierdo la confianza en Dios. Otra cosa es que humanamente me cueste un cambio, lo que queráis, pero en el fondo, mi confianza en Dios, como fruto de ese ser niño delante de Dios, de confianza, me hace estar siempre contento. Siempre contento. Descubro cosas nuevas, me doy cuenta de lo importante, me fijo en lo que de verdad importa, no en mis cosas, y no me quita nada la paz. No me quita nada la paz. Me hubiese gustado explicar esto un poco más, pero lo puedes hacer tú por tu cuenta. También. Señor, ¿cómo vivir siempre esa confianza en ti?
cómo crecer en la vida interior, sabiéndome cada vez más hijo tuyo, viviendo más como hijo tuyo, aprender a ser hijos, decíamos, aprender a ser hijos. ¿Cómo? Crecer más en esa confianza, aprendiendo a ser hijos, a través de la obediencia, a través de la meditación de la palabra de Dios. Aquí tienes dos claves, dos caminos, dos maneras. Le pedimos a la Virgen, nuestra Madre Santa María, que nos ayude a que sea así, a imitarle, que nos ayude a imitarle en ese contemplar la palabra de Dios para crecer en el amor a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.